requiere, le obliga al órgano inferior a que, pues, aplique los principios, ¿cierto? No requieren orden superior. Los principios deben aplicarse en función, obviamente, de la concretización en un supuesto de hecho. ¿Sí? Entonces, los principios terminan siendo deberes operativos en los procedimientos administrativos, mandatos, preceptos que deben ser cumplidos. Ahora, en cuanto al ámbito de aplicación de estos principios, diremos pues que estos principios se aplicarán tanto para los administrados como para la administración, ¿cierto? Vamos a ver concretamente, hay principios donde inciden, ¿cierto?, en el comportamiento de los administrados en cada circunstancia en concreto. Pero si lo vemos en sentido muy estricto, diremos, no, los principios están referidos, ¿cierto?, al comportamiento, a mandatos que recaen directamente en la administración. ¿Sí? Ahora, una definición bastante interesante, todos seguramente conocen al profesor Juan Carlos Casañe, ¿cierto? Este hace referencia a que los principios constituyen derivaciones imprescindibles de la propia función administrativa, objetivamente considerada que requiere ser llevada a cabo en forma intermitente para satisfacer el interés general o el bien común, ¿cierto? Terminan, los principios están vinculados al propio ejercicio del poder por parte de las administraciones públicas. Y esto nos lleva ya a trabajar, por una razón, digamos, este curso, esta clase tiene pues la tarea, ¿no?, de trabajar sobre los principios, y para ello contamos con un tiempo ciertamente bastante corto. Entonces vamos a tratar de desarrollar los principios, ¿sí?, de una manera bastante más rápida, para que pues podamos cubrir la mayor parte de los principios, ¿sí? El principio con el que debemos empezar necesariamente es el principio de legalidad, ¿sí? Este principio es un principio que rige, ¿cierto?, a la administración pública, y no es un principio, eh, digamos, no es un principio que pueda decirse que es menor, o es el principio quizás uno de los más importantes, trascendentales y de un contenido histórico en el derecho administrativo valioso, ¿sí? El principio de legalidad está en cuanto a someter, ¿cierto?, a aquel que ejerce poder, ¿cierto?, a la ley, ¿sí? Pero acá tengamos mucho cuidado, porque decimos aquel que ejerce poder, entonces estamos ante autoridades administrativas. La respuesta es sí. Pero claro, aquellas otras estructuras o divisiones del poder, ¿acaso no están sujetas al principio de legalidad? La respuesta es, también están sujetas. El Congreso está sujeto al principio de legalidad, el Poder Judicial también, digamos, los organismos constitucionalmente autónomos también. Es decir, lo que decimos en cuanto a el enfoque del principio de legalidad para este caso es porque estamos trabajando sobre la legalidad y la administración pública. Entonces, lo que decimos es, el principio de legalidad aplica, incide a las autoridades administrativas, pero no solo a las autoridades administrativas. Luego, cuando decimos que la legalidad incide en la autoridad administrativa, nos referimos a el ejercicio de la función administrativa,
¿cierto? En las distintas estructuras del poder. Por otro lado, lo que decimos también es que este principio tiene un contenido histórico porque significaba obligar a la autoridad en aquel entonces, pensemos en una etapa de cambios como fue la Revolución Francesa, el principio de legalidad significaba someter al que gobierna, recordemos en ese entonces, el rey, someterlo a la ley. Y la ley, tengamos en cuenta que era externa, ¿cierto? Digamos, no es que en ese entonces el, digamos, emitía digamos, en la etapa post-Revolución Francesa, lo que tenemos es que la separación de poderes hace que entonces el que gobierna, la autoridad administrativa, pues esté sometida a la ley. Y la ley era un instrumento externo. La ley era aquello que establecía límites al que ejercía el poder. Entonces, la legalidad era ciertamente un cambio, ¿cierto? Un cambio en lo que era el antiguo régimen, ¿cierto? Al, ¿cierto? Régimen post-revolución francesa. Entonces, por eso tiene un contenido histórico. Y además, porque, claro, las constituciones o el constitucionalismo moderno es un fenómeno, algo que ciertamente se está presentando a partir del siglo XX, ¿cierto? Decimos a partir del siglo XX, vemos el desarrollo, el fortalecimiento del constitucionalismo moderno. Entonces, pero claro, anteriormente no es que tengamos una constitución con las características, ¿cierto? Digamos, de declaración de derechos, de configuración del poder, una constitución que irradia a todos los poderes públicos. Pero lo que decimos entonces es que la constitución, ¿sí? Se incorpora dentro del principio de legalidad. De tal manera que el que gobierna, el que detenta el poder, ya no solamente, ¿cierto? Va a tener la obligación de cumplir la ley y el límite que le ha establecido la ley, sino que en la estructura del poder, cuando el poder ha sido dividido en su forma constitucional, entonces también allí se establecen límites y las atribuciones, ¿cierto?, de el poder, ¿no? Entonces, vemos que la legalidad incide en la ley, pero no solo en la ley, sino también en la constitución política. Entonces, la administración pública debe cumplir en, digamos, en los procedimientos administrativos como principio con la constitución, con la ley. Pero queda una pregunta, ¿cierto? ¿Y qué pasa entonces con las normas de inferior jerarquía de la ley que la ley? Es decir, ¿cómo solucionamos la situación en la que tenemos una norma que es inferior a la ley? Entonces, bueno, lo que tenemos es que el reglamento, ¿cierto? El reglamento administrativo aparece, ¿cierto? Aparece y disminuye de alguna manera, ¿cierto? El ámbito de la ley y más bien ese espacio termina siendo asumido por la administración pública, en particular por el Poder Ejecutivo, si lo queremos ver, ¿no? El presidente de la República y su atribución para poder eh, emitir reglamentos, complemento indispensable de la ley. Y entonces, el reglamento
¿cierto? Se incorpora en la estructura jurídica, complementa a la ley, y entonces significa que en el marco del principio de legalidad tendré que cumplir la Constitución, la ley y el reglamento. Y obviamente distintas, digamos, normas, ¿cierto? Que pues ya como conocemos, pues van a dar lugar a situaciones donde tendré pues que evaluar en cada caso, por ejemplo, si prima la ley posterior versus la ley anterior, la ley especial sobre la ley especial, ¿cierto? Sobre la ley general, etcétera, que son técnicas, ¿cierto? Ya de aplicación, de interpretación y aplicación de la ley, ¿sí? Pero lo que decimos acá es que, en general, en el derecho administrativo se menciona que acá estamos ante los que se conoce como un bloque de legalidad. No solamente un sometimiento a la ley, sino a un conjunto de normas, al ordenamiento jurídico en general, ¿cierto? Asumiendo que este obviamente es ordenado y no tiene contradicciones entre sí, y por lo tanto se somete la administración a este bloque denominado de legalidad. Ahora, la pregunta es, claro, ¿y cómo se solucionan los conflictos, si es que los hubieran, entre constitución y ley, entre constitución y ley, entre ley y reglamento, ¿sí? Porque ahí ya, digamos, el tema puede ser más complejo, ¿no? Entonces ya sabemos que un conflicto entre constitución y ley, decimos, esto será resuelto por el Tribunal Constitucional o con el control difuso en sede judicial, ¿sí? Por ejemplo. Pero queda claro ya a raíz digamos, de la sentencia en el caso Consorcio Requena, ¿sí? Queda claro que, por ejemplo, una administración pública no podría, ¿cierto?, inaplicar, ¿cierto?, una ley porque la administración pública considere que es inconstitucional, ¿cierto? Porque nuestro sistema es un sistema dual, es concentrado a través del Tribunal Constitucional y es difuso a través del Poder Judicial. Por lo tanto, no es posible que una administración pública decida, ¿cierto?, la inaplicación con efectos, ¿cierto?, la inaplicación de una ley para una situación en concreto. ¿Sí? Entonces, ya acá tenemos el principio de legalidad que rige, ¿cierto? Aplica, vincula a las autoridades administrativas. Algunas referencias interesantes, ¿no? La legalidad otorga facultades de actuación. Eh, Recordemos un tema que seguramente, digamos, lo han estudiado en sus cursos de pregrado, ¿no? El principio de libertad y el principio de legalidad. ¿Qué es lo que va a pasar con los ciudadanos? Los ciudadanos nos regimos por el principio de libertad, ¿cierto? Podremos hacer aquello que no haya sido prohibido por la ley. Se menciona que la administración pública, por el contrario, tendrá que someterse a la legalidad y solo podrá hacer aquello que la ley la haya habilitado. ¿Sí? Entonces, la legalidad otorga facultades de actuación, define los límites, apodera, habilita a la administración para su acción y para ello le confiere poderes. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que toda acción administrativa es una forma de atribuir poder, ¿cierto? Es una forma de ejercer el poder que le ha sido atribuido a esa administración y atribuido por precisamente la ley. Si no hay atribución, la administración no va a poder actuar.
Ahora, un tema que es muy interesante en el ámbito del derecho administrativo es cómo puedo reconocer, por ejemplo, principios que están para efectos de la función jurisdiccional y poderlos trasladar al ámbito administrativo. ¿Sí? Y sobre esto, en efecto, el Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar que el debido proceso, ¿cierto? Es un principio que se extiende, se aplica no solo a los procesos judiciales en el ámbito de la jurisdicción, ¿cierto?, del Poder Judicial, sino se aplica en general a las actuaciones de la administración pública y estas se concretizan en el procedimiento administrativo, ¿sí? Por lo tanto, debe quedar claro que el debido procedimiento administrativo es aquel, ¿cierto?, que va a permitir que se establezcan un conjunto de derechos, garantías, ¿sí?, para que los administrados se puedan incorporar y participar en el procedimiento administrativo. Y nuestra norma, vale señalar, nuestra norma ha sido bastante amplia, ¿no? Porque amplia y detallada, porque ahora, por ejemplo, señala de modo enunciativo y no limitativo que pues los administrados tienen derecho a ser notificados, esto es relevante, por ejemplo, en la imputación de cargos, ¿no? A acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, es decir, a poder alegar, ¿no? A exponer argumentos, presentar alegatos complementarios, a ofrecer o producir pruebas, solicitar el uso de la palabra, obtener una decisión motivada, fundada en derecho, ¿sí? Obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, ¿cierto? Impugnar las decisiones que pudieran perjudicarlo. Es decir, la regulación de nuestra norma del debido procedimiento administrativo es bastante amplia, ¿no? Digamos, bastante, yo diría a veces, creo que nuestra norma suele ser bastante detallada, pero también creo que tiene una vocación didáctica, ¿no? O sea, probablemente no era necesario. Tal vez lo que ha hecho el legislador es, dice, claro, un administrado presenta alegatos complementarios y la administración le dice, no, no puedes presentarlos porque ya presentaste alegatos hace un mes. Y entonces uno diría, pero ¿por qué no podría presentar alegatos complementarios si todavía la administración no ha resuelto y pues quiero presentar un informe legal, quiero presentar una forma de interpretación de la norma, quiero presentar un nuevo medio probatorio? ¿Por qué no podría hacerlo? Entonces, nuestra norma, ¿cierto?, en el debido procedimiento administrativo, ha sido bastante didáctica y dice, pues puedo presentar alegatos complementarios, ¿no? Por ejemplo, temas que eran eh, digamos, discutidos, ¿no? Por ejemplo, acceder al expediente, ¿cierto? A todos nos parecería bastante obvio, ¿cierto? Que pues el administrado pueda acceder al expediente. Sin embargo, se detectaron situaciones donde las administraciones públicas le negaban el acceso al expediente a los administrados, ¿sí? Inclusive en algunos casos hasta lo sometían al administrado parte en el procedimiento, ¿sí?, lo sometían a que
tenga que solicitar el acceso al expediente como si fuera un acceso a la información pública. Y se lo denegaban además, si es que era un sancionador, decían, no, no tenía lógica, no tenía lógica porque precisamente es el mismo administrado, era parte en el procedimiento y era claro que le correspondía que pueda acceder al expediente. Este principio obviamente genera temas como, claro, principio de competencia, es decir, cómo debo ser, digamos, sometido a una autoridad, pero que la autoridad sea competente, ¿cierto? O, por ejemplo, que me permitan la defensa y la defensa en todo el procedimiento administrativo, ¿sí? Vamos a ver cómo se ha extendido este debido procedimiento. Temas, por ejemplo, relacionados a la publicidad. Decimos, claro, es importante que los actos administrativos no solamente queden a conocimiento de la administración, sino, por ejemplo, recordemos, la eficacia del acto va a estar sujeta a que el acto sea conocido. Y esta forma de exteriorizarlo para efectos de conocimiento es a través de la notificación. Con las distintas formas de notificación del acto, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a que, en efecto, pues habrán casos donde se notificará con modalidades, digamos, personal y en otros pues será necesaria la publicación del acto administrativo, ¿sí? Por otro lado, fíjense, el tema de que en el debido procedimiento, pues tengo derecho a obtener una decisión motivada, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que se materializa lo que conocemos como la interdicción o la prohibición, ¿cierto? De formas arbitrarias de ejercicio del poder. Y esta interdicción de la arbitrariedad, como se conoce, ¿sí? Pues obliga a que las administraciones públicas tengan que motivar sus decisiones. Y la motivación no puede ser, pues, una motivación general, imprecisa, vaga, ¿cierto? Carente de contenido, no, sino es una motivación que tiene que estar debidamente detallada, ¿cierto? Suficiente, expresa, clara, pertinente, ¿cierto? No es solo, digamos, repetir la norma, ¿cierto? No, no es solo señalar de conformidad con el artículo 5 de la ley tal y señalar la ley, ¿no? Es necesario señalar por qué se aplica el supuesto, ¿cierto? Es el supuesto que se está resolviendo en ese, en esa ley. ¿Cómo se concretiza? Explicar cómo lo que se está analizando entra en lo previsto por la norma. ¿Sí? Entonces, la publicidad del acto, la motivación del acto, fíjense que son muy relevantes en el ámbito del procedimiento administrativo. El profesor Casañe, que ya lo habíamos mencionado, hace referencia a que, pues, en el procedimiento administrativo, debido procedimiento administrativo, se tiene derecho a ser oído. Claro, ¿y cómo me van a oír? Si decimos, digamos, es una expresión bastante general y clásica. A lo que se refiere es
que pues tengo derecho a expresarme, a declarar, a alegar ante la administración. Sí, con alegatos principales como con alegatos secundarios, pero puedo alegar en el procedimiento administrativo. ¿Sí? Derecho a ser oído. Y esto sabemos que es sumamente relevante en un procedimiento como los de gravamen o sancionadores, ¿cierto? Porque precisamente debe darse la posibilidad de que el administrado pueda defenderse, ¿sí? Por otro lado, tiene derecho a ofrecer y producir pruebas. ¿Y acá qué se refiere? Ese tema es interesante porque en el procedimiento administrativo van a incorporarse medios probatorios, ¿cierto? Y estos medios probatorios, pues, van a ser algunos ofrecidos por la administración y otros serán ofrecidos por el administrado. Entonces, desde la perspectiva de la administración, lo que se nos viene es el tema de verdad material, impulso de oficio, ¿cierto? Y desde el punto de vista del administrado, diremos, el administrado puede aportar medios probatorios, puede ofrecer, aportar medios probatorios. El administrado además tiene derecho a que esos medios probatorios se produzcan en el sentido de que se puedan actuar. Es decir, que, digamos, un administrado podría decir, se me está vulnerando el debido procedimiento porque yo presenté este medio probatorio, pero la administración pública no lo actuó, ¿cierto? Entonces, ahí es un tema para revisar porque podría generar una vulneración al debido procedimiento. Por otro lado, tenemos derecho, ¿cierto? Le decimos los administrados, derecho a obtener una decisión fundada, ¿sí? Y claro, vale precisar, ¿no? Nuestra norma dice fundada en derecho, porque precisamente el acto administrativo tendrá que emitir un pronunciamiento, contener una declaración que sea acorde a derecho. Y además esto con lo que hemos mencionado con el principio de legalidad, ¿sí? Entonces, a obtener una decisión fundada, ¿sí? En derecho, ¿cierto? No se refiere a que toda petición que yo haga a la administración debe ser amparada. Se refiere a que sea que me digan que sí o que me digan que no, tiene que estar fundamentada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el debido procedimiento administrativo. Y acá vemos su redacción, ¿no? Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo, más no limitativo, los derechos a ser notificados, acceder al expediente, refutar los cargos, exponer argumentos, presentar alegatos complementarios, ofrecer y producir pruebas, solicitar el uso de la palabra, obtener una decisión motivada, fundada en derecho y emitida por un órgano competente, ¿no? Y en un plazo razonable. ¿No? Miren, acá el tema del plazo razonable, porque esto va a estar vinculado además a una institución jurídica incorporada en nuestra ley, que es el decreto legislativo, digamos, incorporada por el decreto legislativo 1272, que es la figura de la caducidad, ¿cierto? La caducidad de los procedimientos sancionadores, ¿sí? Y a impugnar las decisiones que los afecten. Un tema que vamos a mencionarlo igual, el tema de la institución del debido procedimiento y eh, la aplicación de otras normas,
¿sí? Lo que decimos, el debido procedimiento se rige por reglas, principios del derecho administrativo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el derecho procesal? ¿Cierto? Porque finalmente tienen muchos elementos en común el derecho, ¿cierto? El procedimiento administrativo con el proceso, ¿cierto? Con la figura del proceso. Pueden tener elementos comunes, sin embargo, no necesariamente trasladables, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Que las relaciones que se puedan establecer entre un juez con un demandante y un demandado son diferentes en su forma, ¿cierto? Y en su naturaleza que una relación que se establece entre una administración pública y un administrado, ¿cierto? Porque lo que vamos a tener ahí es una relación típica de administración administrado, una relación de poder, ¿cierto? Con eh, ciudadano, ciudadana, ¿cierto? Que tiene que eh, soportar el resultado del ejercicio del poder. Diferente al caso del juez, ¿cierto? Que tiene al demandante y al demandado, ambos en igualdad, ambos, ¿cierto? Con una, discutiendo una pretensión o más pretensiones, pero, digamos, diferente a la relación clásica de administración administrada. Entonces, eh, tengamos el cuidado de que la regulación propia del derecho procesal será aplicable en cuanto sea compatible con el régimen administrativo, ¿no? El procedimiento, tal vez el procedimiento más semejante, ¿cierto? Cuando tiene elementos de bilateralidad, eh, de trilateralidad, mejor dicho, es el procedimiento trilateral, ¿sí? Ahora, ahora, tenemos que conversar del impulso de oficio. Eh, eh, este principio lo van a encontrar también con la denominación de oficialidad, ¿sí? A lo que se refiere es que las administraciones, las autoridades, tienen la responsabilidad de dirigir, de impulsar, ¿cierto? El procedimiento. Y lo hacen de oficio, sin que nadie se los pida. O sea, el procedimiento administrativo avanzará, continuará, y no es que dependa, ¿cierto?, de que el administrado sea el que lo impulse. Entonces, el procedimiento lo que va a generar es que eh, la acción administrativa de la autoridad lo que haga es impulsarlo, hacer que avance. Y por lo tanto, si hay hechos que necesitan ser clarificados o hay, por ejemplo, medios probatorios que deben ser actuados o hay temas poco claros que necesitan ser esclarecidos, entonces allí está la administración que debe actuar, ¿cierto?, con el impulso de oficio, ¿sí? Miren, esto es bastante relevante porque pensemos ahora en el caso de la prescripción y la caducidad, ¿sí? La norma ahora es bastante clara y señala: la administración declara de oficio la prescripción, la administración declara de oficio la caducidad. ¿Esto qué significa? Que impulsa, ¿cierto?, el procedimiento. Y si el procedimiento ha caducado porque la administración no ha resuelto dentro de los plazos, entonces de oficio declara la caducidad.
¿sí? Es lo mismo con la prescripción. Ahora la norma es mucho más clara, ¿no? Ya no genera esta duda que existía antes acerca de la prescripción. Ahora la prescripción se declara de oficio, si es que ésta se ha producido. Ahí está el impulso de oficio, ¿sí? La prosecución, ¿sí? Del interés público, o sea, la búsqueda del interés público, impulsando el procedimiento para llevarlo a cabo. O sea, el procedimiento no puede detenerse. O sea, no puede ser que una administración retenga el procedimiento indefinidamente. Y entonces, lo que tiene que hacer es que el procedimiento avance. Lo que se conoce como, por ejemplo, se inicia, se instruye, se resuelve, ¿sí? Todo tiene que hacerse bajo este principio, ¿sí? Impulsando el procedimiento para llevarlo a cabo, cualquiera fuera la intervención o el impulso que tuvieran los administrados. ¿Qué sucede? Que claro, podría ser que un administrado pues tenga interés en que se demore el procedimiento. Por ejemplo, uno diría, pero ¿cómo así un administrado podría tener interés que se demore el procedimiento? Porque claro, podemos tener procedimientos que se inician de oficio y que van a significar en su resultado, ¿cierto? Que podría ser desfavorable a un administrado, por ejemplo, la imposición de una sanción administrativa. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Claro, un administrado no va a tener, ¿cierto?, ningún incentivo para poder, digamos, querer que la administración resuelva dentro del tiempo. Lo que va a esperar ese administrado es que el procedimiento caduque, ¿cierto? Concluya en su momento, ¿sí? Claro, para eso podría adoptar acciones que pues podrían significar dilaciones, demoras, entorpecimientos del procedimiento, ¿sí? A pesar de todo ello, la administración tiene que lograr y buscar, ¿cierto? Que digamos, que se resuelva, ¿cierto? Que ese administrado no esté entorpeciendo o demorando la resolución, ¿sí? Ese principio de oficialidad te explica por qué se le otorgan facultades tan especiales a las administraciones públicas, por ejemplo, administraciones públicas que pueden llamar la atención, sancionar a administrados que pudieran estar demorando o entorpeciendo los procedimientos. ¿Sí? Eh, entonces, la redacción, lo que tenemos en nuestra norma es que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. ¿Cierto? Es decir, todo aquello que la administración debe hacer, ¿cierto? Y lo va a tener que hacer de oficio. Eh, Hay un principio, miren, que es el principio que se conoce como principio de razonabilidad. Este es un principio que, claro, está ubicado en la sección de principios del procedimiento administrativo, pero técnicamente no es solo del procedimiento administrativo. El principio de razonabilidad alcanza al ejercicio del poder de la administración. Por ejemplo, una administración pública que resuelva, eh, por ejemplo, un caso de contaminación. La pregunta es, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a resolver la administración? Porque, fíjense, la administración podría constituir o generar obligaciones. Por ejemplo, una imposición de una multa.
¿cierto? La imposición de una multa es la creación de una obligación. Entonces, lo que va a pasar es que la pregunta es, ¿bajo qué criterios va a resolver la administración? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo va a determinar la multa? Porque la multa podría ser que la norma señala que la multa va de una UIT a 200 UITs. La pregunta es cómo la administración va a determinar, porque fíjense, el legislador le dio el, ¿cierto? En ese caso, por el principio de legalidad en materia sancionadora, la administración ha recibido, ¿cierto? Así, la facultad para poder sancionar a los administrados y le ha dado un rango. Le ha dicho, puede sancionar de 1 a 200 UITs. La pregunta es, ¿cómo va a hacer la administración para determinar cuándo es 1, cuándo es 10, cuándo es 100 o cuándo son las 200? ¿Sí? Entonces, en materia sancionadora veremos pues distintos criterios como la probabilidad de detección, el daño causado, la reincidencia, ¿cierto? Temas que son importantes, ¿cierto? Considerar porque pues es diferente cómo sancione a la empresa A, que es la primera vez que comete la infracción, a cómo sanciono a la empresa B, que es reincidente, ¿no? O es diferente cómo sanciono a una empresa pequeña, ¿cierto? O a una empresa que, por ejemplo, pues tiene muchas actividades o tiene altos ingresos, ¿no? Es decir, se van a tener que utilizar criterios de razonabilidad. Y la razonabilidad, entonces, vincula a la administración, ¿sí? La actuación de la administración no puede ser una actuación arbitraria, ¿cierto? Lo que hace finalmente esta razonabilidad es, sí, o sea, sin desconocer que la administración tendrá sus márgenes de apreciación y discrecionalidad, lo que establece es, la obliga a que sea o se realice un examen razonado de la decisión, ¿sí? Entonces, la administración tendrá que evaluar, ¿cierto? En cada caso, qué es lo que amerita. No todos los casos son iguales, ni todos los casos se sancionarán por igual. En el principio de legalidad, miren, lo que decíamos es que la administración pública se sujete al ordenamiento jurídico. En la legitimidad, lo que se plantea es que sea razonable la actuación de la administración. O sea, no basta con que la administración esté habilitada, sino que el ejercicio del poder sea legítimo por parte de la administración, es decir, que sea razonable, ¿sí? Lo que vaya a hacer la administración pública, ¿sí? Por ejemplo, si impone una multa o una multa más medida correctiva, o, por ejemplo, decide un supuesto de exoneración de sanción, ¿cierto? Pues tendrá que motivar, justificar por qué está ante determinado supuesto. Y acá encontramos el principio de razonabilidad. Las decisiones de las autoridades administrativas, cuando creen obligaciones, lo que decíamos, la imposición de una multa, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida, ahí está la legalidad, y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar, ¿cierto?
a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Es decir, no hacer más de lo necesario, ¿cierto? Porque hacer más de lo necesario podría significar una actuación arbitraria, irrazonable, perdón, o que deslegitima la actuación de la administración. Ahora, en esta estructura lo que quería era comenzar a hacer una descripción rápida de varios principios que están en nuestra ley para poder identificarla con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra norma hace referencia al principio de verdad material, ¿sí? Y lo que señala es que la administración pública tiene el, el deber, ¿cierto?, de verificar plenamente los hechos que sirven de motivo de sus decisiones. Es decir, no debería, por ejemplo, sancionarse a un administrado si es que no se ha probado la comisión de la infracción. Es decir, debe verificarse plenamente aquello que sirve de motivo a las decisiones, ¿sí? Para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias, ¿sí? Entonces, la verdad material incide en el procedimiento administrativo y en la actuación de la administración. Una administración, en base al principio de impulso de oficio, podrá requerir más información, ¿cierto?, para llegar a la verdad material. Pero entonces diferenciemos verdad material de presunción de veracidad. ¿Qué pasa? Que una administración también se rige por el principio de presunción de veracidad. ¿Y esto qué significa? Que por ejemplo, la información, las declaraciones, los documentos que presenten los administrados irán acompañados de la presunción de veracidad. Es decir, es que la administración se coloca en una posición de ser la que va a considerar como cierto, como verdad, ¿cierto? Lo que me están alegando, por ejemplo, me alegan unos hechos, ¿cierto? Los consideraré como ciertos, el documento lo consideraré como cierto. Sin embargo, es una presunción. Puede ser que no sea, ¿cierto? Cierto, no sea correcto lo que está declarando el administrado, por lo tanto, se rompe, ¿cierto?, esta presunción de veracidad y más bien, pues, la administración señalará de manera motivada en su resolución por qué en este caso no se considera un documento en particular sobre un determinado hecho, porque precisamente se ha detectado que es una prueba adulterada, por decirlo. Entonces, se rompe con el principio de presunción de veracidad. Y por otro lado, tenemos el principio de el principio de privilegio de los controles posteriores. ¿A qué se refiere este principio? Que, claro, una administración pública no puede, ¿cierto?, que, digamos, sus procedimientos estén al 100%, ¿cierto?, sujetos a un control
¿cierto? Por ejemplo, no va a estar haciendo un cotejo en todos los procedimientos acerca de la veracidad de la información entregada y preguntarle a todos los que emitieron esa documentación. Es difícil, la administración pública no podría, ciertamente, no podría hacerlo porque sería demasiado costoso en tiempo y en recursos, ¿no? Esto del privilegio de los controles posteriores lo que posibilita es que los procedimientos vayan mucho más rápido, sin perjuicio de que si se advierte una afectación al principio de veracidad, pues la administración pública pueda ordenar, ¿cierto? No considerar una prueba y realizar las investigaciones correspondientes, ¿no? Por un administrado que se haya pasado, ¿cierto? De listo y haya querido pasar un documento que es falso, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que diferenciar ya entonces el tema de verdad material, de presunción de veracidad y privilegio de los controles posteriores. Por otro lado, tenemos el principio de imparcialidad, el principio de conducta procedimental y el de informalismo. ¿Sí? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿No? Nuestra norma, en el caso de imparcialidad, en realidad ha utilizado una redacción que termina mezclando varios principios. A ver, miren, en cuanto al principio de imparcialidad, lo primero que señala es que las administraciones no pueden discriminar entre administrados. ¿Sí? Entonces, claro, por ejemplo, claro, no puede diferenciar con un trato discriminatorio por una razón prohibida por la Constitución, de género, de etnia, de religión, de credo, ¿cierto? No puede hacerlo la administración. Por otro lado, decimos la administración, entonces allí, claro, si no tiene una razón válida para diferenciar entre administrados, no va a poder hacerlo. A todos los administrados, entonces le otorga un tratamiento y tutela igualitarios en el procedimiento. Entonces acá, en realidad lo que está es el principio de igualdad y la cláusula de no discriminación, ¿cierto? Esta igualdad, ¿cierto? Que tenemos todos, ¿cierto? En la ley, ¿sí? Entonces, pero la redacción que ha optado nuestro legislador es la de además señalar que debe resolver conforme al ordenamiento jurídico, lo cual queda claro, si ya lo vimos por el lado del principio de legalidad, o sea, no era necesario que este principio precise el tema de que tiene que resolver conforme al ordenamiento jurídico, y luego también señala que con atención al interés general, lo cual está superpuesto porque queda claro que la actuación de la administración pública es sometiéndose a la protección del interés general. No era necesario esto, pero finalmente el legislador ha querido hacer, ¿cierto? Ser mucho más, digamos, más amplio en la definición, ¿sí? Por otro lado, tenemos el principio de conducta procedimental. ¿A qué se refiere este principio de conducta procedimental? Que digamos, los administrados, ¿sí? Pues tienen que comportarse bajo reglas que no generen, ¿cierto? Por ejemplo, que el procedimiento se vea perjudicado, ¿sí?
por ejemplo, por una razón donde una le oculta información a la administración, una de las partes oculta información a la administración, o una de las partes agravia o afecta a la otra parte, ¿sí? Faltas en el respeto, la buena fe. eh, entonces, claro, la conducta de los administrados es esta. Y si una administración advierte de oficio, puede muy bien llamar la atención digamos, digamos, sancionar, si tiene estas facultades, pues aquella conducta que pudiera ser o significar una afectación al principio de conducta procedimental. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el principio de informalismo. ¿Sí? Y entonces acá el tema es el de cómo una administración pues debe privilegiar, ¿cierto?, la consecución de los fines del procedimiento antes que la exigencia de requisitos formales, ¿cierto? Que pueden, por ejemplo, ser subsanados, que pueden, digamos, ser requeridos por la misma administración en determinados casos. O sea, es decir, no puede ser que la forma, ¿cierto? Respecto de aquello donde la forma no termina siendo, pues, el elemento relevante, ¿cierto? Genere, pues, una situación donde el administrado no pueda lograr acceder a los fines del procedimiento administrativo. Entonces ahí está el principio de informalismo. ¿Sí? Acá algunas anotaciones sobre la verdad material que hemos dado cuenta, ¿no? El tema de impulsar, el tema de llegar a la verdad. Y en cuanto a las redacciones de lo que hemos estado mencionando, el principio de verdad material lo encontramos en el 1.11, este deber de verificar los hechos plenamente, no plenamente los hechos, adoptar todas las medidas probatorias necesarias, es decir, todo lo que sea necesario para poder llegar al resultado del procedimiento administrativo, llegar a la verdad material. La presunción de veracidad, la encontramos en el 1.7, ¿cierto? La tramitación de los procedimientos se presume que los documentos y declaraciones formuladas responden a la verdad de los hechos, pero recordemos que esta es una presunción, ¿cierto? Que admite prueba en contrario, iuris tantum. Por otro lado, tenemos el principio de privilegio de los controles posteriores, lo van a encontrar en el 1.16, ¿no? La tramitación de los procedimientos se sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior, ¿cierto? La regla es lo posterior. Sin embargo, no restringe, claro, que una administración, si en una circunstancia concreta ve que algo está afectando la veracidad, ¿cierto? Rompiendo con esta presunción, pues puede muy bien actuar y sancionar. La imparcialidad la encontramos en el 1.5, ¿sí? Con la redacción que les decía de ciertamente una redacción que mezcla varias ideas, ¿no? El principio de igualdad, el principio de no discriminación, el principio de actuación conforme al ordenamiento jurídico, el principio de legalidad, y en atención al interés general, que es un principio que se conoce como principio de objetividad al interés general. Entonces, el 1.5 contiene pues distintas ideas subsumidas todas en el principio de imparcialidad. Luego tenemos el informalismo que hemos mencionado, ¿cierto? El privilegio de la consecución, de la finalidad del procedimiento, ¿cierto? Antes que aquellas formas que pues no terminan siendo relevantes y que pueden ser subsanadas, convalidadas por la administración. Y luego el principio de buena fe procedimental, ¿no?
este principio va por el lado de lo que hemos mencionado, el comportamiento que recae en los administrados, sus representantes, sus abogados, en todos los que participan en el procedimiento, ¿no? Decíamos, hay principios que recaen directamente en la administración pública, pero otras tienen y se extienden también a otros, digamos, a todos los sujetos en el procedimiento administrativo. Acá, pues, la necesidad de actuar, ¿cierto? En un orden de respeto, ¿cierto? De no al abuso del derecho por parte de los que participan en el procedimiento, ¿no? Un ejercicio abusivo de derechos. Ahora, encontramos también más principios como el de celeridad, eficacia y simplicidad. Vamos a definirlos para que quede más claro. El principio de celeridad eh, está enfocado en que el procedimiento administrativo tiene que ser resuelto y además resuelto en un plazo razonable y además resuelto sin que se vulneren derechos. Pero tiene que ser resuelto lo más célere posible, ¿cierto? Entonces, miren el reto, ¿no? Es decir, eh, claro, no se trata que para resolver más rápido termine disminuyendo una etapa que termina generando una disminución en el derecho de defensa. O sea, no puede ser que por celeridad vulnere debido procedimiento, ¿cierto? Acá viene lo que les mencionaba de cómo se leen los principios, ¿sí? Entonces, en efecto, el procedimiento tiene que ser célere, pero no puede significar una vulneración, ¿cierto? O afectación al procedimiento. Principio de eficacia. Eh, Acá lo que tenemos es que los que actúan en el procedimiento administrativo, pues van a privilegiar la finalidad del acto, ¿cierto? La finalidad del acto más que aquellos aspectos formales, ¿cierto? Que no incidan en su validez. Por ejemplo, por decirlo, eh, dos administrados, uno bien notificado, el otro mal notificado, respecto de la realización de un informe oral. Entonces, claro, el administrado podría informar. La respuesta es sí, el que fue mal notificado. Podría hacerlo, ¿cierto? Y esto no, digamos, en tanto que él considera que eso no afecte su derecho de defensa, podrá hacerlo y por lo tanto se privilegiará el hecho de que se realizó o se cumplió con lo que querían los actos administrativos, más allá del formalismo de que tenga que haber sido notificado con 3 días de anticipación en su domicilio, ¿cierto? Finalmente el administrado se aspersonó, tomó conocimiento del informe por otro medio, ¿cierto? Y está ahí e informa, ¿cierto? No amerita, ¿cierto? Reprogramar, no amerita declarar una nulidad, ¿sí? Obviamente bajo el supuesto de que el administrado considere que puede informar, porque si nunca se enteró de la citación, entonces ahí ya estamos ante un tema ya más vinculado al debido procedimiento. Y por otro lado tenemos el principio de simplicidad. Y acá este es bien interesante porque las administraciones públicas deben ser eh, bastante didácticas, claras, ¿cierto? Es que los procedimientos, los trámites deben ser sencillos, ¿no? Eliminar aquellas complejidades, aquello que los dificulta, porque fíjense, los procedimientos suelen ser eh,
digamos, procedimientos administrativos largos muchas veces, o pueden ser procedimientos que contengan muchas etapas. Claro, y la pregunta es cómo se lo explico al administrado, ¿cierto? No basta el TUPA, no basta la norma, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? No basta la norma porque, claro, la norma va a decir artículo número tal, artículo número tal. El administrado, ciertamente difícil que pueda, ¿cierto? Tener la norma. Pensemos, no estamos pensando en el administrado abogado, estamos pensando en el administrado ciudadano, ciudadana, ¿cierto? Entonces, claro, puede que no conoce la norma, no sabe dónde va a estar la norma, no entiende lo que dice la norma, pero podría entender muy bien, ¿cierto? Si el procedimiento es diseñado de una manera sencilla, ¿cierto? Entonces, eliminar todos aquellos requisitos, exigencias que pudieran hacer innecesarias, ¿cierto? O irracionales, que son innecesarias, irracionales, eh, y por lo tanto podrían ser muy bien eliminadas. Entonces ahí tenemos celeridad, eficacia y simplicidad. Por otro lado tenemos el principio de participación. ¿Sí? Este principio de participación es un principio que lo que busca es que se pueda acceder a información del procedimiento administrativo. Es decir, que se pueda acceder a la información que tienen las administraciones, ¿sí? Donde yo no tengo que expresar, justificar por qué deseo algo, ¿sí? Acá tiene que ver con el acceso a la información de las administraciones, ¿sí? Esto no solo aplica al procedimiento, aplica a cualquier acto de la administración. Por ejemplo, pensemos en emisión de normas, ¿no? Una administración pública va a emitir un reglamento, ¿sí? ¿En qué medida este reglamento debe haber participado o de una consulta pública, una publicación previa, una audiencia pública, ¿sí? Luego tenemos el principio de predictibilidad, ¿sí? De predictibilidad, y nuestra norma también lo llama principio de confianza legítima. Lo que tenemos acá es que, claro, ¿qué pasa cuando una administración me brinda información y la información no es completa, no es veraz, no es confiable? ¿Cómo protejo a ese administrado? ¿Cierto? Una administración que dio mala información, tenía mala la información en la página web. Eh, por otro lado, ¿cómo lograr, ¿no? Que en esa relación entre la administración y el administrado, ¿cierto? Se logre el resultado que esperado, porque ¿cómo saber que la administración no cambia, por ejemplo, por su propia cuenta y en cualquier momento cambia el criterio con el que resuelve? Pensemos desde precedentes de observancia obligatoria hasta criterios resolutivos o lineamientos o decisiones en general. ¿No? La administración, pues, no puede estar generando, ¿cierto? Este tema de impredictibilidad en sus decisiones, porque lo que se espera es que eh, en esta garantía de seguridad jurídica en la que vivimos, el comportamiento de la administración pública se someta a la predictibilidad en su actuación, ¿sí? O que confiemos legítimamente en la administración, ¿sí? Y acá fíjense, es que confiemos legítimamente, es decir, que nuestra confianza, ¿cierto?, recae en esa administración de que va a resolver tal cual estuvimos, ¿cierto?, esperando que lo haga.
Esos son los principios que hemos mencionado: celeridad, eficacia, simplicidad, participación y predictibilidad. ¿Sí? Acá los tenemos, ¿no? La principio de celeridad, actuación necesaria para alcanzar una decisión en tiempo razonable, pero sin vulnerar el debido procedimiento. Eficacia, prevalece la finalidad del acto, ¿no? Más que aquella formalidad. Simplicidad, los trámites deben ser sencillos, sin complejidades, claros. El de participación, en el entendido de facilitar que se pueda acceder a la información sin necesidad de justificar, ¿cierto? Obviamente hay que proteger aquella información que pudiera ser de intimidad personal, ¿no? Secreto comercial, ¿sí? Hay determinadas restricciones de carácter jurídico para poder acceder a esa información. Y por otro lado, el principio de predictibilidad o de confianza legítima, que fue el último que mencionamos, ¿no? Es decir, la administración tiene que informar, ¿cierto? Completa, veraz, de manera confiable sobre el procedimiento y sobre lo que espera o el escenario probable del procedimiento, ¿sí? Entonces la administración, claro, no puede cambiar sus criterios, sus formas de resolver de una manera irrazonable o inmotivada, porque ahí lo vincula este principio de confianza legítima, se vincula con el principio de razonabilidad. Finalmente tenemos tres principios que son bastante relevantes, ¿no? Que además fueron incorporados en nuestra normativa, por el decreto legislativo 1272, ¿no? Que reformó de una manera importante la ley del procedimiento administrativo general. El primero se refiere a ejercicio legítimo del poder. Eh, Uno podría decir este principio no debía haber estado porque queda claro que con el principio de legalidad, con el principio de razonabilidad, ya estaba cubierto, ¿no? La administración pública no es que pueda hacer más de lo que le ha autorizado el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, ejercicio de las competencias atribuidas para los fines previstos. Entonces, acá es claro que no se utilice, ¿cierto?, el ejercicio del poder para una finalidad diferente, ¿cierto? Este es el ejercicio legítimo del poder. Por otro lado, tenemos el principio de responsabilidad. Las entidades administrativas son responsables por los daños a los administrados que sean resultado de su mal funcionamiento, del mal funcionamiento de la actividad. Y acá, en realidad, tampoco podría haber estado ese principio porque ya la responsabilidad de la administración pública ya estaba prevista, ¿cierto? En la misma ley del procedimiento administrativo general. Bueno, este artículo lo incorpora como principio. De alguna manera en su redacción es más amplia, no solamente circunscribiéndolo al procedimiento administrativo, ¿no? Y ese, pues, el principio de responsabilidad de la administración pública. Y acá esto alcanza tanto responsabilidad funcional o disciplinaria, como también la responsabilidad patrimonial de la administración. Y el último principio que tenemos es el principio de acceso permanente. Y claro, los administrados tienen derecho a acceder de manera permanente a la información de sus procedimientos, ¿sí? No, la administración pública no puede exigir o aplicar el acceso a la información pública, este procedimiento de acceso a la información pública para cuando está accediendo el administrado, ¿sí? Entonces, este acceso permanente, además, es, es que se le debe dar un acceso,
¿cierto? En condiciones adecuadas también al administrado, ¿sí? No es que se quiera demorar, ¿cierto?, al administrado para que acceda a la información, ¿sí? Al administrado se le debe, pues, dar el acceso lo más inmediato posible, ¿no? No quiere decir que que la administración pública apenas llega al administrado le debe dar la información, pero tampoco no puede ser que, digamos, lo dilate, ¿cierto? O dilate la entrega de la información, ¿no? Entonces, la administración, pues, debe facilitar la entrega de la información y además en ambientes adecuados y además, si fuera el caso, en soporte, ¿no? Pensemos ahorita en esta época de pandemia y de virtualidad, pues, cómo acceder a información de los procedimientos administrativos que estaban en trámite o que continúan en trámite en estas circunstancias. ¿Sí? Entonces, este es el último principio que tenía que presentarles y con esto hemos concluido. No sé si hay preguntas, yo de verdad que con gusto eh, de poderlas atender. Acá les dejo mi correo también, en caso tuvieran alguna pregunta. Sí, preguntas, con gusto para poderlas atender. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Doctor, ¿qué tal? Soy Isaías, por parte del taller Ejida, ¿no? Voy a leerle una pregunta respecto al participante Jorge Luis Figueroa Guamán, ¿no? De acuerdo. En la cual dice, la primera pregunta es, ¿qué relación tiene el principio de legalidad y el principio de unidad? Tomando en cuenta que muchas veces algunas autoridades, como los gobiernos locales y regionales, emiten normas desconociendo la normativa general o sectorial. Esa es la primera pregunta, ¿no? Le dejo para que pueda contestarlo, por favor. Excelente, excelente pregunta, excelente pregunta. Lo que ya el Tribunal Constitucional ha señalado es que el Estado peruano es un Estado unitario. Y no puede ser que, por ejemplo, una norma regional, ¿sí? O una ordenanza municipal, pues pueda desconocer, ¿cierto? Una materia reservada a la ley o al gobierno nacional, una competencia del gobierno nacional. Y hay muchos casos, ¿cierto?, donde el Tribunal Constitucional ha declarado precisamente situaciones de conflicto de competencias y privilegiado la competencia de alcance nacional, ¿no? Y lo segundo, que también lo traigo un poco para poder reflexionar, es que existe también la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿sí? También puede ser un espacio para discutir este tema porque, por ejemplo, en esta época de reactivación económica, ¿cierto? No digo post pandemia, sino reactivación económica en paralelo a la pandemia, ¿sí? En la que las administraciones municipales pudieran estar estableciendo requisitos, exigencias mayores a las previstas en el régimen general establecido por la ley. Por decir algo, la ley marco de la licencia de funcionamiento, ¿sí? O la ley de expansión y fomento de las infraestructuras. Decimos, claro, en esos supuestos se podría estar constituyendo en una barrera burocrática y lo que hará la administración pública, en este caso la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, es declarar su inaplicación en una situación concreta, ¿cierto? O también podría ser, y eso es importante señalarlo, ¿no?, una inaplicación con efectos generales para proteger a aquellos administrados que puedan estar siendo afectados o vulnerados por una disposición, ¿cierto?, de un gobierno
local que está transgrediendo el principio de unidad, si lo vemos de una manera constitucional, ¿sí? Estableciendo requisitos mayores a los que ya estableció la ley. Muchas gracias por la pregunta. Doctor, segunda pregunta. Sobre el principio del debido procedimiento, ¿la autoridad puede no conceder una solicitud de informe oral cuando los medios probatorios sean lo suficientes para el pronunciamiento? Excelente pregunta, excelente pregunta. Sí, mire, el informe oral, fíjense, lo que se menciona es derecho a solicitar el uso de la palabra cuando corresponde. Pero el Tribunal Constitucional lo que señala es lo siguiente. Uno, tengo que motivar por qué pido informe oral. No basta con pedir informe oral, ¿cierto? Y la administración pública tiene que motivar por qué deniega el informe oral. ¿Sí? No sé si... entonces, claro, tendría, si ya hay, por ejemplo, en el supuesto que ya hay bastante, hay medios probatorios suficientes, ¿cierto? Las alegaciones han sido extensas, ¿no? No hay nuevos puntos que tengan que ser aclarados con esa inmediación, ¿cierto? Con esa cercanía de las partes con el que resuelve, con la autoridad que resuelve. Entonces, allí lo que decimos es, claro, la administración puede muy bien denegar porque ya tiene suficiente información. O, digamos, fuerza, claro, a que el administrado diga por qué está pidiendo informe oral. Sí, tengamos en cuenta que, pues, lo que se espera es la rápida resolución del caso, principio de celeridad, pero también respetando el principio del debido procedimiento. Sí. Ok, doctor. Esa sería mi respuesta, Isaías. Ok, doctor. Hay dos preguntas más, con esta ya terminamos la ronda de preguntas. De Le dicto acuerdo. la penúltima pregunta, que dice, ¿qué diferencia hay entre el principio de participación con el principio de acceso permanente? Ok, excelente, excelente. Ya, lo que tenemos es que el legislador fue bastante en la reforma del decreto legislativo 1272, lo comento, digamos, participé de alguna manera en la comisión para revisar esta normativa. eh, lo que pretendía el legislador es ser lo más claro posible respecto de que no existan restricciones a que el administrado pueda acceder a información o a la decisión pública. Entonces, el principio de participación está referido a que, pues, yo pueda solicitarle información a la administración y que me posibilite que pueda acceder a toda la información. Por ejemplo, no solamente en el principio de participación está, por ejemplo, el procedimiento administrativo como parte, pero también está en la toma de una decisión pública. Pensemos, por ejemplo, una tarifa, ¿cierto? Si va a fijarse una tarifa, entonces, como administrado también tengo derecho a acceder. No soy parte en el procedimiento para la fijación de una tarifa, pero debería ser difundida, ¿cierto? Debería estar toda la información, digamos, para fijar una tarifa. Pensemos la tarifa de peajes o la tarifa de telecomunicaciones o energía. Toda la información debería estar en la página web, por decir algo, ¿cierto? Que posibilite la participación, ¿sí? De los administrados. El principio de acceso permanente tiene más un enfoque en aquellos que son parte en el procedimiento, ¿sí? Para que en cualquier momento pueda acceder al estado de la tramitación de mi procedimiento, ¿sí? Obtener copias. Y lo que se buscó en el acceso permanente era
que el administrado no sea sometido al régimen de acceso a la información pública, la ley, ¿cierto?, de transparencia y acceso a la información pública. Esa fue la diferencia. Mientras que, entonces, si queremos relacionarlo, principio de participación tiene una visión mucho más amplia de acceder a la información pública, quizás hasta el principio de participación queda cortos, ahora viendo temas que están relacionados más a técnicas de gobierno abierto, y el principio de acceso permanente tiene pues más un alcance respecto de las partes en el procedimiento. Eso es, Isaías. Ok, Gracias. ok, doctor. Ya, última pregunta, ¿no? Cuando se habla de principio de confianza legítima, ¿cuál es el límite de esta legitimidad? ¿Podría un error vincular a la autoridad? Por ejemplo, si se ha emitido una disposición general o particular fuera de las competencias del órgano que la emite, ¿podría la misma institución o incluso otras en aras del principio de unidad adaptarse de esta? Yo creo que más bien si se presenta ese supuesto, el órgano, que puede ser el superior que revisa la decisión, o el mismo órgano que toma la decisión, ¿cierto? La nueva decisión tiene el deber de corregirlo. O sea, ahí creo que no es un tema de confianza legítima, porque, digamos, el error no va a generar derecho. O sea, porque si el acto es nulo, ¿sí? Si ese acto es nulo, no podríamos estar trabajando sobre un tema de predictibilidad o de confianza legítima, ¿no? Es decir, la confianza legítima es en tanto estemos ante decisiones válidas, tomadas por la autoridad, ¿no? Para que sea legítimo, para que sea congruente, para que sea coherente, porque si no, en realidad, lo que le corresponde más bien a la autoridad es allí utilizar los procedimientos de carácter de revisión, ¿cierto? Y puede revisar eh, los, eh, los, eh, los pronunciamientos donde haya cometido un error. Ok, Ok, doctor. A- Isaías. Agradecemos en sí a cada participante, ¿no? Por sus interrogantes, por sus consultas, igualmente en nombre pues de EDESCAL-SAC, como también por parte del taller Ejida del Derecho Administrativo de la Universidad Mayor de San Marcos, agradecerle, doctor Alejandro, por su participación en este tercer curso de procedimiento administrativo, ¿no? Y procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y gracias por la ponencia de hoy día, ¿no? Igualmente, cualquier interrogante, cualquier pregunta nos pueden hacer llegar para poder transmitirle al doctor, o como también el doctor acaba de dejar su correo, cualquier interrogante de cada uno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su participación y gracias por la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.